Buenas noches, bienvenidos. Hoy retomamos nuestra lectura del tomo 19 de las obras completas de Sigmund Freud en la página 181 con el texto El sepultamiento del complejo de Edipo, un texto de 1924. Y como es costumbre, nos saltaremos la introducción de Strachey para ir directo a lo que Freud propone. Y el texto dice así. Más grande. Está perfecto. El complejo de Edipo revela cada vez más su significación como fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia. Después cae sepultado, sucumbe a la represión, como decimos, y es seguido por el periodo de latencia. Pero todavía no se ha aclarado a raíz de qué se va a pique, al fundamento. Los análisis parecen enseñarlo, a raíz de las dolorosas desilusiones acontecidas. Y esta me parece una coordenada importante, porque no es que uno salga del Edipo, ¿no? Esta lectura de, es que no ha elaborado su Edipo, la verdad es que solo lo podría decir alguien que no ha leído este texto, porque el Edipo no se supera, el Edipo se sepulta, ¿no? El Edipo podríamos entenderlo de mejor manera como la base simbólica que articula la manera en la cual nos relacionamos eróticamente con otros. Pero bueno, continúo. Entonces, hay una cuestión de desilusión. Dirá, voy a agregar a lo largo de la lectura bastantes críticas al respecto del texto, ¿no? Pero bueno. La niñita que quiere considerarse la amada predilecta del padre forzosamente tendrá que vivenciar alguna seria reprimienda de parte de él y se verá arrojada de los cielos. Evidentemente, pues este sentido metafórico, ¿no? O sea, ya no es solo amor lo que se siente, ya también está el reclamo, la desilusión. El varoncito que considera a la madre como su propiedad hace la experiencia de que ella le quita amor y cuidados para entregárselos a un recién nacido. Aquí Freud está haciendo como una serie de desilusiones de la vida amorosa infantil, ¿no? Y la reflexión acrisola el valor de estos influjos, destacando el carácter inevitable de tales experiencias penosas, antagónicas al contenido del complejo. Ahora, por complejo recordemos que complejo es un conjunto de representaciones, ¿vale? Justamente ese conjunto de representaciones están asociadas por alguna situación y eso es lo que vamos a entender por complejo. Aún donde no ocurren acontecimientos particulares, como los mencionados a manera de ejemplos, la falta de la satisfacción esperada, la continua denegación del hijo deseado por fuerza, determinan que los pequeños enamorados se extrañen de su inclinación sin esperanza. ¿Sale? Entonces, no es que necesariamente tenga que ser alguno de los ejemplos que está dando Freud. O sea, es cualquier desilusión que tenga que ver con el vínculo. Así, el complejo de Edipo se irá al fundamento a raíz de su fracaso como resultado de su imposibilidad interna. ¿Cuál es la imposibilidad interna? Quedarse con ese objeto que es todo satisfactor. Inclusive lo podemos empujar un poco más. La inexistencia de un objeto que sea todo satisfactor, o sea, solo satisfacción. Sigo. Otra concepción diría que el complejo de Edipo tiene que caer porque ha llegado el tiempo de su disolución. Fíjense la diferencia entre disolución y sepultamiento, no es lo mismo. Así como los dientes de leche se caen cuando salen los definitivos, es verdad que el complejo de Edipo es vivenciado de manera enteramente individual por la mayoría de los humanos. O sea, es una cuestión individual, no se puede universalizar. Aquí es donde llegamos a un problema muy importante de la escritura de Freud, ¿no? Este intento por universalizar ciertas elaboraciones que terminan siendo singulares, ¿no? Se termina yendo por universalizar el ejemplo en vez de apuntar a la fórmula, pero bueno, ya bastante había hecho Freud, ¿no? Sigo.
pero es también un fenómeno determinado por la herencia, dispuesto por ella, que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva siguiente, predeterminada. Aquí es donde justamente viene la cuestión. ¿Por qué? Porque vemos muchos niños chiquitos ya de 30, 40 años, o sea, que están repitiendo esta lógica infantil en sus relaciones. Sigo. Entonces, es bastante indiferente conocer las ocasiones a raíz de las cuales ello acontece, y aún que se las pueda averiguar. Más allá de cuál fue la razón de la desilusión, debemos de ubicar que esa desilusión siempre va a estar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las causas son individuales. No puede negarse el derecho que asiste a ambas concepciones, pues las dos lo tienen, pero además son compatibles entre sí. Queda espacio para la ontogenética junto a la filogenética de miras más vastas, ¿sale? O sea, no podemos trabajar una sin la otra, o sea, es lo ontogenético y lo filogenético. También el individuo íntegro, por su nacimiento, ya está destinado a morir, la única certeza que tenemos en la vida. ¿Y acaso ya su disposición orgánica contiene el indicio de aquello por lo cual morirá? Acá, pues bueno, algunos genetistas siguen investigando, ¿no? Evidentemente, pues si naces con una enfermedad hereditaria, pues ya sabemos que eso, hay enfermedades que llevan a la muerte más rápido que otras, ¿no? Empero, sigue siendo interesante averiguar cómo se cumple el programa congénito y cómo ciertos daños accidentales sacan partido de la disposición. Últimamente, se ha aguzado nuestra sensibilidad para la percepción de que el desarrollo sexual del niño progresa hasta una fase en que los genitales ya han tomado sobre sí el papel rector. Pero estos genitales son solo los masculinos, precisamente el pene, pues los femeninos siguen sin ser descubiertos. Esta fase fálica contemporánea a la del complejo de Edipo no prosigue su desarrollo hasta la organización genital definitiva, sino que se hunde y es relevada por el periodo de latencia. Ahora bien, su desenlace se consuma de manera típica y apuntalándose en sucesos que retornan de manera regular. Y hasta aquí tú lo leerías y dirías, ¿cómo es esto? Pero fíjense cómo un montón de personas no siguen leyendo. Dice a renglón seguido, cuando el niño varón ha volcado su interés en los genitales, lo deja traslucir por su vasta ocupación manual en ellos y después tiene que hacer la experiencia de que los adultos no están de acuerdo con ese obrar. ¿Vale? Ahora, esto nos lleva a pensar el desarrollo sexual del niño. Si nosotros tomamos niño en el sentido universal, o sea, niño, tanto niños como niñas, o sea, XY como XX, ¿no? Machos y hembras, ¿vale? Lo universalizamos y entonces creemos que la noción del pene es universal. Sin embargo, pues bueno, avancemos un poquito más para ver que justamente Freud termina diciendo que esto es cierto solo en los varones. Sigo. Más o menos clara, más o menos brutal, sobreviene la amenaza de que se le arrebatará esta parte tan estimada por él. La mayoría de las veces, la amenaza de castración, porque Freud está hablando de ese castigo en específico, proviene de las mujeres. A menudo ellas buscan reforzar su autoridad invocando al padre o al doctor, quienes, según lo aseguran, consumarán el castigo. Aquí Freud nos está relatando algo que era muy común en su época. Hoy también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que es la amenaza de un castigo, ¿sí? Ahí es donde está el acento. En cierto número de casos, las mujeres mismas proceden a una mitigación simbólica de la amenaza, pues no anuncian la eliminación de los genitales, en verdad pasivos, sino de la mano activamente pecaminosa. Y con notable frecuencia, acontece que el varoncito no se lo amenaza con la castración por jugar con la mano en el pene, sino por mojar las noches su cama y no habituarse a la limpieza. Las personas encargadas de la crianza se comportan como si esa incontinencia nocturna fuese consecuencia y prueba de que el niño se ocupa de su pene con demasiado ardor y probablemente aciertan en ello. Y aquí hay, pues bueno, un supuesto de Freud que Freud adelanta demasiado, ¿no? Por el solo hecho de que existan niños que mojan la cama, ¿no? Y más en escenarios de violencia, pues los padres pueden seguir amenazando y eso puede tener nada que ver con el onanismo, ¿vale? Pero bueno, Freud ahí se aventura. Es uno de esos lugares donde se aventura demasiado y pues, se equivoca por exceso de certeza, ¿no?
Como quiera que sea, la persistencia en mojarse en la cama ha de equipararse a la polución del adulto. Una expresión de la misma excitación genital que en esa época ha esforzado al niño a la masturbación. ¿A qué se refiere Freud con polución? Pues se refiere justamente a las eyaculaciones nocturnas, ¿no? A los sueños húmedos, que es como hoy los conocemos. Sigo. Ahora bien, la tesis es que la organización genital fálica del niño se va al fundamento a raíz de esta amenaza de castración. Por cierto, que no enseguida, ni sin que vengan a sumarse ulteriores influjos. En efecto, al principio el varoncito no presta creencia ni obediencia alguna a la amenaza. Dice, no es cierto, no se la cree. El psicoanálisis ha atribuido renovado valor a dos clases de experiencias de que ningún niño está exento y por las cuales debería estar preparado para la pérdida de partes muy apreciadas de su cuerpo. El retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo después, y la separación del contenido de los intestinos diariamente exigido. Ahora, aquí hay un montón de gente que dice, pero ninguno de esos son parte de su cuerpo, porque están pensando el cuerpo como nuestro trozo de carne. Freud esto lo elabora en otros textos y es donde justamente va a decir que en la representación mental, que el psicoanálisis trabaja con representaciones de memoria, el yo se empieza a organizar a partir de lo que es placentero. Todo lo que es placentero es yo y aquello que es displacentero se vuelve no yo. Justamente es en ese sentido en el cual el pecho se considera una parte del cuerpo. Ahora, si pensamos en el sentido de las heces, lo que tenemos que ubicar es que las heces salen del cuerpo y desde ahí se puede considerar como una parte del cuerpo que se desprende. ¿Esto es una cuestión imaginaria? Efectivamente, pero lo podemos constatar en un montón de otros relatos imaginarios. La mano, por ejemplo, la mano peluda o la mano de los locos Adams, ¿no? Que ahí está, esa parte del cuerpo andando sola y sostenemos que probablemente a alguien le pertenezca. Y ahí es donde justamente viene la cuestión, ¿no? Hay partes del cuerpo que son separables. Por eso ya hay una suerte de arquitectura primera de esa posible pérdida. Sigo. Pero nada se advierte en cuanto a que estas experiencias tuvieran algún efecto con ocasión a la amenaza de castración. Solo tras hacer una nueva experiencia empieza el niño a contar con la posibilidad de una castración, y aún entonces son vacilaciones, a disgusto y no sin empeñarse en reducir el alcance de su propia observación. La observación que por fin quiebra la incredulidad del niño es la de los genitales femeninos. Alguna vez, el varoncito, orgulloso de su posesión del pene, llega a ver la región genital de una niña y no puede menos que convencerse de la falta de un pene en un ser tan semejante a él. Aquí es donde está el enunciado, ¿sí? Que si lo volvemos un poco más abstracto es la falta de algo en alguien radicalmente semejante a él. Pero con ello se ha vuelto representable la pérdida. Esta justamente es la cuestión. Volver representable la pérdida de lo propio. Y la amenaza de castración obtiene su efecto con posterioridad, ¿no? Nachtranlik. O sea, el niño no se la va creyendo hasta que ve que eso puede ser verdad, que existen sujetos que han pasado por ahí. Pues bueno, eso se vuelve un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde ahí las personas pueden creer que la falta de algo pues es un castigo. Y no necesariamente. Freud continúa. No debemos ser tan miopes como la persona encargada de la crianza que amenaza con la castración y pasar por alto que la vida sexual del niño en esa época en modo alguno se agota en la masturbación. O sea, hay muchos otros lugares de descarga. Se la puede pesquisar en la actitud edípica hacia sus progenitores. La masturbación es solo la descarga genital de la excitación sexual perteneciente al complejo, y a esta referencia deberá su significatividad para todas las épocas posteriores. El complejo, bueno, aquí se vuelve importante subrayar como la gran cantidad de elementos que estarían al interior del complejo. Tal vez uno de los grandes problemas de Freud es que nunca lista cuáles son los elementos del complejo.
Tal vez lo necesitaron otros analistas, y ahí es donde tenemos un problema de cómo se transmite el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, ese es otro ajo. El complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa y una pasiva. Y esto de las dos posibilidades de satisfacción es importantísimo al momento de hacer clínica. ¿Sí? En la escena que el paciente narra está ocupando una posición activa o una pasiva. Sin ubicar eso, es muy complicado entender cómo hacer una intervención. Por eso la gente que estudia conductismo se siente muy aliviada. Porque le dan una fórmula. Dicen, tienes que quitar el estímulo. ¡Claro! Tengo que quitar el estímulo. Solo tengo que encontrarlo. ¿Cuál es el estímulo? No lo sé. Ahí es donde entra la angustia. ¿Qué es lo que hago? Pues no sé. Tenemos primero que analizar para ver la escena y entonces vemos qué con la escena. No hay mucha distancia. O sea, metodológicamente hablando, ¿no? Sigo. Pudo situarse de manera masculina en el lugar del padre. Y cómo él mantener comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre fue sentido pronto como un obstáculo, o quiso sustituir a la madre y hacerse amar por el padre, con lo cual la madre quedó sobrando. ¿Sí? Estos son dos ejemplos de una sola escena. Tú puedes sustituir madre y padre por cualquier otra cosa, tío, tía, abuelo, primo, prima, y en cuanto formen pareja, la cosa va a funcionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay una escena respecto de la cual el sujeto quiere ocupar un lugar. Se identifique quien esté en ese lugar va a operar como competidor. ¿Con respecto de qué? De un objeto. Y esta es la escena de los celos. Todos los celos en pareja tienen que ver con algo de la articulación edípica. Freud lo dice desde el inicio. Ahora, habría que empezar a cuestionar, seguirle llamando edípica, pero bueno, por lo pronto vamos a dejarlo ahí, así está hasta ahorita, ya después vemos todo lo demás, ¿vale? Pero es importante entender que esto es un tablero, o sea, es como el ajedrez. Yo quiero ocupar una casilla, tengo que poder comerme a la pieza que está en esa casilla. Por eso es una competición. Sigo. En cuanto a la naturaleza del comercio amoroso satisfactorio, el niño solo debe de tener representaciones muy imprecisas. Esto es algo de lo que fundamenta la clínica respecto de los abusos a menores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un saber que sobrepasa las condiciones de su cuerpo, inclusive las condiciones de su entendimiento. Y eso es muy violento. Por eso es que en los casos, por ejemplo, en los casos de abuso, se requiere un montón de reelaboración, elaborar un montón de cuestiones que justamente llegaron y rompieron todos los diques que sostenían al sujeto en ese momento, ¿no? Pero ese es otro caso. Pero es cierto que el pene cumplía un papel, pues lo atestiguaban sus sentimientos de órgano. No tuvo aún ocasión alguna para dudar de que la mujer posee un pene. Ahora bien, la aceptación de la posibilidad de la castración, la intelección de que la mujer es castrada, aquí es donde viene el problema, puso fin a las dos posibilidades de satisfacción derivadas del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque esto es solo verdad al interior del relato que está ocurriendo, ¿sí? Esa es justamente la cuestión. En efecto, ambas conllevaban la pérdida del pene. Una, la masculina en calidad de castigo, y la otra, femenina, como premisa. Si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza estallará el conflicto entre el interés narcisista en esta parte del cuerpo y la investidura libidinosa de los objetos parentales. Este es el conflicto. Y este es un conflicto que, simbólicamente hablando, aparece en toda decisión que implica el deseo del sujeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque toda decisión que puede conflictuar implica la pérdida de un objeto que está investido narcisistamente. Todos los objetos están investidos narcisistamente, no podemos investirlos de otra manera. ¿Vale? Porque son propios, es mío, es parte de mí. Agrega cuerpo, ya entendiste la ecuación. ¿Vale? Entonces, si yo sigo pugnando por relacionarme con este objeto, el costo es este, la pérdida es esta. ¿Qué hago? Por eso, la noción de aceptar la castración no solo atraviesa
la representación de la diferencia sexual, sino que representa la posibilidad de ubicar los costos de las decisiones, ¿no? Justamente en esa línea, ¿qué es lo que voy a pagar por esto? Ubicar que hay cosas que nos salen muy caras, hay otras que nos salen más baratas, ¿no? Que todo tiene un costo a fin de cuentas. En otro lugar, he expuesto el modo en que esto acontece. Las investiduras de objeto son resignadas y sustituidas por identificaciones. ¿Sí? Ahí es donde está la fórmula. Una manera de salir, de elaborar un duelo, es por medio de una identificación. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyo. ¿Sale? Que es el superyo, la autoridad de los padres introyectada. En otro texto, si no me recuerdo de este mismo tomo, aparece como el superyo es justamente la idealización el conglomerado idealizado de todo querer alcanzar del yo. O sea, todo lo que el yo quiere alcanzar se coloca como un querer alcanzar. Eso es el superior, ¿no? Ahí también aparece la autoridad de los padres, ¿no? Sigo. Que toma prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y así asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa. Ahora, aquí, la prohibición del incesto es una representación, no debemos de olvidarnos de eso. Es porque hay lenguaje, porque hay representación, porque hay genealogía, que hay prohibición del incesto. Los animales no tienen prohibición del incesto, ¿vale? No en estos términos, o sea que puede haber mecanismos para que entonces los animales no realicen el incesto, bueno, pero de ahí en fuera se puede volver complicado y habría que ver la especie, ¿no? Que con la etología. Continúo. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte desexualizadas y sublimadas. Aquí está. Lo cual probablemente acontezca con toda transposición en identificación y en parte son inhibidas en su meta y mudadas en mociones tiernas. Aquí es donde yo tengo un tema con Freud. Yo no sé si esta cuestión de la separación entre lo tierno y lo sensual sea tan pulcra como Freud dice, ¿no? Yo sí tengo ahí muchísimas, pero muchísimas dudas al respecto, ¿no? Porque no me parece que vaya por ahí. Pero, pues bueno, iremos viendo, ¿no? Ya una vez que se lance eso, vemos todo lo demás. Entonces, justamente está esa diferencia, ¿no? Sigo. El proceso en su conjunto, salvo una vez a los genitales, alejó de ellos el peligro de la pérdida y además los paralizó, canceló su función. Con este proceso se inicia el periodo de latencia que viene a interrumpir el desarrollo sexual del niño. Ahora, aquí hay una pregunta que se vuelve importante y que tendríamos que hacernos. ¿El periodo de latencia es por una cuestión social, por una cuestión de educación, o es por una cuestión anatómica? Yo no tengo la respuesta, no me he puesto a investigarlo, igual ya alguien ya lo respondió, pero bueno, se volvería importante saberlo, ¿no? Porque para Freud, pues es todo a raíz de la educación, a raíz de lo que ocurre con esta introducción de lo que es la prohibición del incesto, ¿no? De la genealogía. Sigue Freud. No veo razón alguna para denegar el nombre de represión al extrañamiento del yo respecto del complejo de Edipo, si bien las represiones posteriores son llevadas a cabo, la mayoría de las veces, con participación del superyo, que aquí recién se forma. Pero el proceso descrito es más que una represión. Equivale, cuando se consuma, idealmente, una destrucción y cancelación del complejo. Cabe suponer que hemos tropezado aquí con la frontera, nunca muy tajante entre lo normal y lo patológico. Si el yo no ha logrado efectivamente mucho más que una represión del complejo, este subsistirá inconscientemente en el ello y más tarde exteriorizará su efecto patógeno, ¿no? Y aquí me parece que sí hay que hacer una diferencia entre las personas que quedan alienadas a los padres, ¿sí? Y estas otras personas que repiten la lógica amatoria que aprendieron en la infancia con sus parejas.
¿vale? Porque sí, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, esto que se puede llegar a llamar papitis, mamitis, ¿no? Cae más en esto que Freud está mencionando, pero evidentemente no podemos decir que cualquier persona que se comporta de manera infantil, pues no ha elaborado su Edipo, ¿no? No ha salido de él. Esto nos lleva a otro sesgo de Freud. Freud sí creía en la normalidad. Ese es un gran problema. O sea, si uno sigue creyendo en la normalidad, se vuelve muy complicado hacer psicoanálisis, ¿no? Ya hoy en día, o sea, porque aparte te vas a topar con pared en un montón de lugares. Más ahí donde justamente esta frontera que está diciendo Freud entre lo normal y lo patológico, pues es tan delgada, ¿no? En ese sentido. Continúo. Tales son los nexos que la observación analítica permite discernir o colegir entre organización fálica, complejo de Edipo, amenaza de castración, formación del superyo y periodo de latencia. Y yo digo, sí, en esa historia. Así como está montado, pues claro, se desprenden de ahí. ¿Puede haber otras configuraciones? Por supuesto que puede haber otras configuraciones. Justifican la tesis de que el complejo de Edipo se va al fundamento a raíz de la amenaza de castración. Pero con ello no queda resuelto el problema. Resta espacio para una especulación teórica que pueda desechar el resultado obtenido o ponerlo bajo una nueva luz. Antes de internarnos por este camino, tenemos que ocuparnos de un problema que se planteó en el transcurso de nuestras anteriores elucidaciones, y todo el tiempo fue relegado. Según se dijo expresamente, se refiere solo al niño de sexo masculino, cómo se consuma el correspondiente desarrollo en la niña pequeña. Y aquí es donde está la cuestión. Todo lo que hemos leído hasta acá habla solo del niño de sexo masculino, del varón, del individuo nacido macho, con pene. Nada más. No necesariamente implica a las niñas. O sea, no implica al infante de sexo femenino. Y aquí es donde tenemos un problema, porque evidentemente hoy tenemos que leer esto a partir de la diferencia sexogenérica. ¿Sí? Si este texto se escribiera hoy, diría, se refiere solo al infante de sexo macho, se refiere solo al infante de sexo hembra, ¿no? Porque el género es otro asunto, ¿vale? Ahí es donde aparece la cuestión de cómo habría que releer a Freud según la época. En su tiempo no existía ese problema, ¿vale? Literalmente no existía, ¿no? No era un problema que a Freud le implicara gran cosa. Hoy nos implica, ¿no? Sigo. Y aquí es donde dirá, nuestro material se vuelve aquí incomprensiblemente mucho más oscuro y lagunoso. También el sexo femenino desarrolla un complejo de Edipo, un superyo, un periodo de latencia. ¿Puede atribuírsele también a una organización fálica y un complejo de castración? Fíjense cómo Freud está lanzando la pregunta. No sabe si esto es verdad, ¿no? Después dirá, la respuesta es afirmativa, pero las cosas no pueden suceder de igual manera que con el varón, ¿sí? O sea, claro que hay una diferencia. Y hay una diferencia por una cuestión de origen corporal. El teniendo el cuerpo como referencia. La exigencia feminista de igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. La diferencia morfológica tiene que exteriorizarse en diversidades del desarrollo psíquico. ¿Por qué no tiene mucha vigencia? Porque esa exigencia es política, es social. Tiene que ver con cómo los estados articulan leyes, cómo ciertas instituciones, ciertas organizaciones sostienen lugares, asignan funciones, delegan espacios. Tiene que ver con esa organización, que claro, afecta el desarrollo psíquico. Pero Freud aún no estaba allá. Parafraseando una sentencia de Napoleón, la anatomía es el destino. Y aquí oye, es que Freud dijo que anatomía es destino. No, lo dijo Napoleón. Ahí está, es una cita. Sigo. Ahora, recordemos, este es un texto de 1924. Todo lo que sabemos hoy sobre el clítoris no se sabía. Dice, entonces, hay que acercarnos a lo que Freud va a decir con cuidado. El clítoris de la niña se comporta al comienzo en un todo como un pene, o sea, es un órgano del cual
El individuo obtiene satisfacción. Y, pues bueno, con él practica el onanismo. Pero ella, por la comparación con un compañerito de juegos, percibe que es demasiado corto. Y siente este hecho como un perjuicio, una razón de inferioridad. ¿Todas las mujeres? No. ¿Hay mujeres que lo viven así? Sí. ¿De ahí se puede desprender cierto discurso que se intenta universalizar? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Pasar una cuestión fisiológica a una simbolización de relación social. O sea, es pensar que los altos son superiores a los chaparros, ¿no? Que las personas... O inclusive podemos invertirlo, ¿no? Las garrochas o las jirafas, ¿no? Porque es el insulto contrario, ¿no? Son inferiores a los seres de altura normal. También se podría hacer. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de discurso. Tiene que ver con cómo se simboliza la diferencia. Y eso es lo importante a nivel de la clínica. Cómo se simboliza la diferencia. Sigo. Durante un tiempo se consuela con la expectativa de que después, cuando crezca, ella tendrá un apéndice tan grande como el del muchacho. Fíjense, esto tiene que ver con el apéndice, con una cuestión de conteo de apéndices. ¿Qué es un apéndice? Un apéndice es una parte del cuerpo que se puede separar sin que el individuo muera. Por eso la cabeza no es un apéndice. ¿Cuántos apéndices tiene el varón? 5. ¿Cuántos apéndices? Bueno, ¿cuántos apéndices tiene el infante macho? 5. ¿Cuántos tiene el infante hembra? 4. Listo. Hay una cuestión de conteo. Y a partir de esa cuestión de conteo se produce una representación. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que en el tiempo en el cual se produjeron los mitos, que a la fecha sostienen ciertas organizaciones sociales, se supiera lo que hoy sabemos, porque no se descubre de la nada. Justamente, hay personas que tienen otra forma de posicionarse ante eso porque fueron educadas en otros mitos. Por mito me refiero a cualquier saber. Sigo. Es en este punto donde se bifurca el complejo de masculinidad de la mujer. Aquí es donde vienen los problemas, La verdad es que hay varias cosas que Freud sostiene aquí adelante que hay que repensar, ¿no? Pero la niña no comprende su falta actual como un carácter sexual, sino que lo explica mediante el supuesto de que una vez un miembro igualmente grande poseyó un miembro igualmente grande y después lo perdió por castración. ¿Vale? ¿Por qué una niña se explicaría esto de esta manera? Pues porque de entrada se encontró con alguien que tenía otra cosa. Segundo, escuchó la amenaza de castración y por eso tuvo la posibilidad de simbolizarla. Si nunca lo escuchó, no puede simbolizar de esa manera, ¿no? Y esto solo se entiende si uno ha leído el texto de lo inconsciente, que Freud publica bastantes años antes, donde dice que todo lo que opera en el inconsciente en algún momento fue consciente. Sigo. No parece extender esta inferencia de sí misma a otras mujeres adultas, sino que atribuye a estas exactamente en el sentido de la fase fálica un genital grande y completo, vale decir, masculino. ¿Cómo es que tenemos que sustituir esta cuestión? ¿No? Sí, es que es falocéntrico. Pues, sí, es que en efecto Freud lo está colocando así. Es la representación de la completud. ¿Quién está más completo? El que tiene más. Esa es una idea infantil. Pensar que aquel que tiene más está más completo es una idea infantil que está sosteniendo esta cuestión que estamos viendo dentro del complejo de Edipo. Así, se produce esta diferencia esencial. La niñita acepta la castración como un hecho consumado, mientras que el varoncito tiene miedo a la posibilidad de su consumación. Repito, solo si ambos saben que existe ese fenómeno. Y esto también depende de cómo se presente la diferencia sexual, cómo los padres hablen de la diferencia sexual, porque no es lo mismo decir, los niños tienen pene y las niñas no, a decir, las niñas tienen vagina y los niños no, a decir, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Es una cuestión de cómo ese elemento de lo real se representa.
Y cada uno va a llevar a distintas lógicas, evidentemente. ¿Vale? Eso va a hacer, con eso reducimos la posibilidad de que haya conflictos respecto de la diferencia. No. ¿Van a ser diferentes? Claro, claro que van a ser diferentes. Porque lo que se va insertando aquí es la cuestión de la diferencia del otro. Sigo. Excluida la angustia de castración, está ausente también un poderoso motivo para instituir el superyo e interrumpir la organización genital infantil. Mucho más que en el varón, estas alteraciones parecen ser resultado de la educación, del amedrentamiento externo, que amenaza con la pérdida del ser amado. Aquí es donde entra la cuestión importante. Es la pérdida del ser amado. ¿Sí? No solo es la cuestión del pedacito de carne ese que le está colgando entre las piernas. Es la pérdida de un ser amado. ¿Sí? Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está puesto en juego es la pérdida de ese lugar, del lugar de yo ser amado, segundo, de aquel que me es amado. Ahí es donde está la cuestión. Repito, toda cuestión de celos está repitiendo la cuestión de la organización edípica. ¿Cómo trabajo con los celos? Hay que trabajar lo que entendemos que abarca el complejo de Edipo, ¿sí? La pérdida del objeto de amor, la pérdida de ocupar la posición de objeto de amor para otro, ¿no? Todos estos elementos que habría que formalizarlos y llevarlos a una lógica un poco más abstracta, ¿no? Pero ahorita estamos leyendo a Freud. El complejo de Edipo de la niña es mucho más unívoco que el del pequeño portador del pene. Según mi experiencia, es raro que vaya más allá de la sustitución de la madre y la actitud femenina del padre, ¿no? Y aquí es según su experiencia. Evidentemente hay mucho que pensar ahí. La renuncia al pene no se soportaría sin un intento de resarcimiento. Y aquí es donde justamente está la cuestión. Cuando alguien se enfrenta a una decisión que le implica una pérdida, debe de poder mediar la diferencia entre una y otra. Y no solo en términos racionales, también en términos afectivos, ¿no? O sea, es afectivos y efectivos en ese sentido. Por eso la cuestión de solo de metonimizar un síntoma, de desplazarlo, pues no necesariamente es una cosa mala, ¿no? Claro, eso te puede ayudar porque lo desplazas a otra área donde es más fácil trabajar con él, ¿no? También puede ser eso una intervención. Sigo, el problema está en que se quede ahí, ¿no? Dicho en conductista es cambiar solo la morfología, no la función. ¿No? Bienvenidos al psicoanálisis. Sigo. La muchacha se desliza a lo largo de una ecuación simbólica, diríamos. ¿Vale? Aquí está. Del pene al hijo y su complejo de Edipo culmina en el deseo alimentado por mucho tiempo de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo. Ahora, esta coordenada depende efectivamente de la imagen de la relación de los padres y segundo de la sustitución. Te doy esto a cambio del otro. Hay una coordenada de intercambio, ¿no? Lo mismo con el niño. Se tiene la impresión de que el complejo de Edipo es abandonado después poco a poco, porque este deseo no se cumple nunca. Ambos deseos, el de poseer un pene y el de recibir un hijo, permanecen en el inconsciente, donde se conservan con fuerte investidura y contribuyen a preparar al ser femenino para su posterior papel sexual. Esto definitivamente no se cumple, ¿sí? Porque pues no se cumple de manera universal. Eso es lo que quiero decir en primer lugar. Y en segundo, fíjense cómo Freud ya está determinando que la mujer tiene un papel. Ya con Lacan la cosa se soluciona un poco más, ¿no? Porque ya el posicionamiento sexual pues, es una declaración, ¿sí? Cada uno va escogiendo ahí su papel, a cada uno se le va construyendo su papel. Pero Freud seguía embelesado con cierto universo de normalidad, ¿no? Sigo. La menor intensidad de la contribución sádica
a la pulsión sexual que es lícito conjugar con la mutilación del pene, facilita la mudanza de las aspiraciones directamente sexuales en aspiraciones tiernas de meta inhibida. O sea, una vez que te das cuenta de que ahí no puedes obtener esa satisfacción, o lo reduces a la ternura, o te vas de ahí y renuncias al objeto, ¿no? No siempre funciona, evidentemente, ¿no? Porque una cosa es modificar la manera en la que te comportas y otra cosa es renunciar a la ilusión, ¿no? Por eso ciertas personas dicen, yo creí que ya habíamos superado eso, pero aún no te supero, ¿no? Pasa. Y del otro lado, ay, es que me engañó porque me dijo que sí podía ser mi amigo, ¿no? Él creía que podía ser tu amigo, ahora que ya lo intentó se acaba de dar cuenta de que no puede. Sea hombre o mujer, no importa. Sigo, pero en conjunto es preciso confesar que nuestras intelecciones de estos procesos de desarrollo que se cumplen en la niña son insatisfactorias, lagunosas y vagas. Que alguien me explique por qué un montón de analistas los toman como una verdad absoluta. Que Freud ya dijo entonces es eso. Es que les llegó el resumen. Les llegó el resumen y no les dijeron que Freud decía, a ver, esto todavía tiene un montón de problemas, esto tiene un montón de fallas. A ver, pónganse a darle. Y no, todos así, oh, Freud, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un problema de los analistas, la neta, sí. Sigo. No tengo ninguna duda de que los vínculos causales y temporales aquí descritos entre complejo de Edipo, amedrentamiento sexual, que es la amenaza de castración, formación del superior e introducción del periodo de latencia, son de naturaleza típica, ¿no? O sea, que ocurren por esa época. Claro, socialmente ocurrían por esa época, ahora tendremos que repensarlo. Pero no tengo el propósito de aseverar que ese tipo es el único tipo posible. Muchas gracias, Freud. Freud tiene mesura, a diferencia de muchos de sus fans, ¿no? O sea, Freud es como Dios. El problema no es Freud ni Dios, el problema es su club de fans. Ciertos fans. Por lo general, los menos leídos, pero bueno, ese es otro asunto. Variaciones en la secuencia temporal y en el encadenamiento de estos procesos no pueden menos que revestir considerable importancia para el desarrollo del individuo. Desde la publicación del interesante estudio de Otto Rank acerca del trauma del nacimiento, 1924, ese mismo año. Por otra parte, ya no se puede admitir sin ulterior examen el resultado de esta pequeña indagación, a saber, que el complejo de Edipo del varoncito se va al fundamento a raíz de la angustia de castración. Pero me parece prematuro internarse hoy en este examen y quizás sea también inadecuado iniciar la crítica o apreciación de la concepción de Rank en este punto. Aquí termina el texto. Freud le dedicará a eso más adelante en otros textos. Y pues bueno, hay ciertas cosas que se vuelve importante puntuar, ¿no? Cuando Freud dice sí, que el complejo se va al fundamento a raíz de la angustia de la castración, esto lo podemos entender como que ciertas lógicas relacionales se van al fundamento, a la base de la constitución subjetiva, a raíz de la angustia por una pérdida. La castración es una pérdida. Inclusive podríamos sustituir complejo de Edipo, ¿sí? Voy a decir cualquier cosa, ¿no? O sea, porque el tema está en montarlo en Edipo. Complejo del amor infantil y complejo de castración por complejo de representación de la pérdida. Yo operaría exactamente igual. ¿Sí? El gran problema es que Freud toma muchos de los nombres de los ejemplos. De ahí, pues, se termina volviendo un problema. Hasta aquí nuestra lectura del texto El sepultamiento del complejo de Edipo, ubicado en el tomo 19 de las obras completas de Sigmund Freud. Utilizamos la versión editada por Amoror Editores. Y sin más, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, a darle like a este video, compartirlo si les es de su agrado y dejar en los comentarios cualquier cosa que quieran agregar a la discusión. Les recordamos que las transmisiones en vivo son todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche a través de Twitch. Y la repetición la pueden encontrar en los videos de YouTube.
El enlace a todas nuestras redes y a todos los canales lo encontrarán en el perfil de cualquiera que sea la plataforma en la cual estén viendo este video. Y sin más que agregar, pues denle like, suscribir, comenten, que eso ayuda a sostener este canal. Y nos encontramos la próxima. Saludos.